Hablaros de alcaloides pirrolicidínicos en miel. Voy a hablar también un poquito en polen, porque supongo que también os interesa que sepáis qué son los... Este es el índice que vamos a seguir. ¿Qué son los alcaloides pirrolicidínicos que tienen este nombre? Sí. ¿No se me oye? Ah. Venga, aquí está. Sí. Ahora se me oye mejor. Perfecto. Bueno, es que claro, yo estoy acostumbrado a dar clases, hablo muy alto, pensé que me escuchabais bien. Bueno, voy a hablar de alcaloides pirrolicidínicos en la miel. Vamos a ver qué son los alcaloides pirrolicidínicos, qué plantas lo van a producir, en qué condiciones lo producen, que esa es la clave. Vamos a ver también en qué alimentos se encuentran. Pueden existir en la miel, pueden existir en el polen, pero pueden existir en muchos otros alimentos. Vamos a hablar un poquito de la toxicidad, por qué son tóxicos, cuáles son tóxicos, veremos que no todos son tóxicos. Y luego ya terminaremos la conferencia con lo que más os interesa, alcaloides en polen, muy poquito, también hay muy pocos estudios. Y luego he resumido también los valores de diversos estudios de alcaloides pirrolicidínicos en miel y veremos qué mieles son más susceptibles de tener alcaloides pirrolicidínicos. Bueno, pues comenzamos con qué son los alcaloides pirrolicidínicos. Son un tipo de alcaloides y los alcaloides no son más que moléculas que producen las plantas que tienen nitrógeno en su estructura y tienen propiedades farmacológicas, es decir, se pueden usar como medicamentos. Yo que soy farmacéutico, en farmacia nos decían la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Es decir, muchos de estos compuestos pueden tener efectos tóxicos. Y hay alcaloides que os sonarán seguramente a todo, la cafeína del café, la morfina es también un alcaloide, la quinina que se usa para el paludismo, la cocaína. Hay muchísimos alcaloides, supongo que algunos de estos os podrán sonar. Pues bien, los alcaloides pirrolicidínicos tienen ese nitrógeno en la figura que vemos arriba de todo, ahí está ese nitrógeno, y esa molécula se llama pirrolicidina. Por tanto, como la estructura base es pirrolicidina, se llaman alcaloides pirrolicidínicos. Estos alcaloides pueden tener distintos sustituyentes. Todos los alcaloides tóxicos tienen un doble enlace que se ve en la figura de abajo y tienen sustituyentes en esos OH que hay ahí, en una o en las dos posiciones. Si no tienen esos elementos, no van a ser tóxicos, necesitan que tengan esos elementos. Estos compuestos los van a producir las plantas para defenderse de ataques, sobre todo ataques de insectos. ¿Por qué? Porque estos compuestos son tóxicos para los insectos. Entonces, cuando la planta se ve atacada, cuando ve que están succionando la linfa o que le están comiendo las hojas, la planta se defiende produciendo estos compuestos que van a ser tóxicos para estos insectos o para otros organismos. Es decir, se producen en situaciones de estrés. Y cuando hablamos de situaciones de estrés, la planta no solo se estresa porque la estén atacando hongos o porque la estén atacando insectos. También, por ejemplo, una helada puede estresar a la planta, una sequía prolongada puede estresar a la planta. Y en estas condiciones va a producir más alcaloides. Esto es un punto muy importante porque no sabemos una planta determinada qué nivel de alcaloide va a tener. Si ha sufrido estos ataques va a haber cantidades altas y si no ha sufrido los ataques va a haber cantidades bajas. ¿De acuerdo? Por tanto, la concentración en la misma planta puede ser variable. En un momento puede tener menos, en otro momento pueden tener más. Ya no hablemos entre plantas distintas. Bueno, fijaos, hay más de 600 alcaloides pirrolicidínicos, un montón. Y lo producen muchísimas plantas, pues alrededor de un 3% de las plantas que tienen flor son capaces de producir estos alcaloides. Ahora bien, hay algunos géneros de plantas donde son más frecuentes.
Os he destacado los géneros que nos vamos a encontrar en nuestro entorno, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, hay algunas orquídeas que también lo producen, hay otras plantas, crotalaria, otras plantas que aquí no son tan comunes, entonces no os voy a hablar de ellas. Estas que tenéis aquí son bastante comunes. Por ejemplo, tenemos algunas compuestas como el género senecio. Hablaremos después un poco más de él. El senecio jacobea, la hierba de Santiago. Es una planta que es abundante. Bueno, en toda España es muy abundante. Es una planta que crece en terrenos baldíos, en terrenos muy pobres, que necesita muy poca agua. Y encima la vais a tener en flor, se llama jacobea porque florece por Santiago. Santiago es a finales de julio, lo podéis tener en flor finales de julio, agosto, ahí ya no hay muchas plantas en flor. ¿De acuerdo? Entonces las abejas van a buscar plantas que todavía estén con flor en ese momento. Otra planta que también es abundante es el eupatorio, es una planta bastante grande, la que tenéis al lado del senecio, el senecio es el de la flor amarilla. Y luego tenemos plantas del género borragináceas, las más importantes aquí, las del género Equium. Os destaco la viborera, hablaremos de ella porque sí que hay miel monofloral de viborera, veremos que en el sur de España, de Madrid para abajo, es muy frecuente. Y, por ejemplo, no sé si os suena, de Canarias, las mieles de Taginaste, pues también son del género Equium, también habría posibilidad de tener estos alcaloides. Y luego, como curiosidad, aunque la borraja silvestre no es tan común, estas borrajas que se pueden consumir, aquí en Burgos se pueden consumir, en la parte de Navarra o La Rioja se consume mucho más, pues también es una planta que puede producir estos alcaloides. Normalmente las plantas que tienen alcaloides no se van a usar como alimentos, o sea que no es un camino directo de la planta a nuestra cocina, las plantas que tienen alcaloides, salvo la borraja que la tenéis ahí, que sabéis que es una verdura de invierno, pues sí que puede tener estos alcaloides. No os preocupéis, no dejéis de comer borraja porque el consumo de borraja es un consumo bajo. No hay gente que se coma borraja todos los días, ¿de acuerdo? Y luego podría pasar a la leche o a los huevos o a la carne si las vacas o las ovejas o las cabras comen este tipo de plantas, pero se ha visto que afortunadamente pasa un poquito a la leche, pero muy poco. O sea que por productos de origen animal no vamos a tener riesgo. Donde sí se han visto niveles más altos es en algunas especias, pues el orégano o en el comino, por ejemplo, en infusiones, en todas estas está regulado, lo veremos más adelante, está regulado el nivel de alcaloides. Y lo que nos centra en esta conferencia, si las abejas cogen polen de estas plantas o liban en estas plantas, hay la posibilidad de que nos encontremos alcaloides pirelocidínicos en polen o en miel. Bueno, visto esto, una clave de lo que hemos visto hasta ahora es que los niveles de alcaloides en las plantas son variables. Otra clave es que de esos 600 alcaloides pirelocidínicos hay muchos que no son tóxicos, solo son tóxicos unos pocos. ¿De acuerdo? La EFSA, que es una agencia europea de seguridad alimentaria, la agencia europea que se encarga de todo lo relacionado con la seguridad de los alimentos, pues establece que hay 17 que son más tóxicos y más frecuentes, y son los que hay que vigilar especialmente, aunque después la legislación en vez de 17 mete 19, pero fijaos, de 600 hay que preocuparse básicamente de algo menos de 20, ¿de acuerdo? Esto también es importante. Y además hay otro factor también clave que lo diferencia de otros tóxicos, y es que estos alcaloides pirelocidínicos no son tóxicos por sí mismos. Necesitan metabolizarse en el hígado, necesitan transformarse en el hígado. ¿De acuerdo? En el hígado sufren una serie de reacciones con enzimas del hígado,
se rompe la estructura y dan lugar a compuestos que tienen acción tóxica. ¿Qué ocurre aquí también? Que el hígado a cada persona le funciona de forma diferente. Entonces, frente al mismo consumo de alcaloides, en una persona, después de pasar por el hígado, se pueden generar más compuestos tóxicos y en otra persona se pueden generar menos. ¿De acuerdo? Ya estamos viendo qué cantidad de variables podemos tener en la toxicidad. Y una cosa muy importante, la toxicidad siempre va ligada al peso, de modo que el efecto tóxico en un niño pequeño, que pesa pocos kilos, frente al mismo consumo, es muy superior que el efecto tóxico en una persona, pues un varón medio tiene 70, 65 puede tener una mujer media, cuantos más kilos, menos efecto tóxico hay. ¿De acuerdo? O sea que no es lo mismo la peligrosidad para un niño que la peligrosidad para una persona adulta, pero simplemente por el tema de kilos. Seguimos con la toxicidad. ¿Qué daños pueden provocar estos compuestos? Porque hay que vigilarlos. Sobre todo van a provocar daño a nivel del hígado. A nivel del hígado, supongo que todos habéis hecho una analítica para saber si el hígado está bien o está mal. Lo primero que se ven son esas enzimas hepáticas, la GOT, la GPT, bueno, hay algunas más. Si están altas, quiere decir que el hígado se está degradando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay toxicidad por estos compuestos, aumentan estas transaminasas hepáticas y se va a producir también oclusión de las venas del hígado, el hígado aumenta de tamaño, es lo que se llama una hepatomegalia, y se puede producir necrosis. Es decir, hay varios efectos tóxicos que dañan el hígado. Además, si hay presencia de virus de hepatitis o si hay consumo de aflatoxinas, que son otros tóxicos por alimentos enmohecidos que también dañan al hígado, el efecto se potencia. Es decir, si yo tengo hepatitis, reiniciar ahora no. Vamos a decirle que no, es que con este no se llega. Bueno, seguimos hablando mientras soluciono esto. Si tenemos hepatitis y consumimos alcaloides pirolicidínicos, el daño en el hígado es superior al que me produce la hepatitis y al que me producen los alcaloides. Se potencia, ¿de acuerdo? Además de este daño en hígado, también se puede afectar el pulmón, puede haber algún daño en el riñón, daños en el corazón, daños varios. Y hay algunos estudios, esto hay que dejarlo claro, que lo asocian con cáncer. Quiere decir que los científicos no saben directamente si es cancerígeno, porque no se puede experimentar con personas. Pero se han hecho estudios con ratas y en ratas a las cuales se le daban estos compuestos se ha visto que se podía producir un cáncer de hígado. El metabolismo de una rata y una persona no es el mismo. No podemos decir al 100% que nos van a provocar cáncer de hígado, pero hay esa posibilidad. Y entonces, ante esa posibilidad, hay que establecer límites. Cuando hablamos de toxicidad, hay dos tipos de toxicidad. Una que se llama toxicidad aguda, que es que yo tomo una cantidad, que normalmente es grande, en un tiempo muy breve, a lo mejor en una sola ingesta, durante unos pocos días, y los tóxicos son suficientes de provocar daños. ¿De acuerdo? Esta toxicidad aguda, asociada a alcaloides pirolicidínicos, es rarísimo, muy raro, que se vaya a dar asociada al consumo de alimentos, incluidas las mieles. Porque fijaos, hacen falta entre 1 y 3 miligramos por kilo de peso. Veremos más adelante que en estos productos la cantidad es microgramos, es decir, 1000 veces menor. ¿De acuerdo? Entonces no va a haber ese riesgo. Pero hay otro tipo de toxicidad. Un compuesto puede ser tóxico porque yo lo estoy ingiriendo en cantidades pequeñas, pero durante tiempos muy largos. Bueno, tiempos muy largos pueden ser 6 meses, tampoco hace falta años. En algún estudio son 6 meses, ¿de acuerdo? Y entonces, esto es lo que se llama la toxicidad crónica.
En toxicidad crónica ya hablamos de valores de microgramos, 250 microgramos, ¿de acuerdo? Unas 10 veces, un poco más de 10 veces más bajo, puede dar lugar a efectos crónicos a largo plazo. Hay algún estudio que habla de daños con 15 microgramos consumo diario durante 6 meses. Todos los días hay que consumir esta cantidad para que se hayan producido estos daños. Son también daños en animales, ¿de acuerdo? No son daños en personas. Y, bueno, este último no sé si es de un niño. Este igual es un estudio de un niño pequeño, pero es una casuística. Claro, un niño pequeño también es, como os he dicho, más tóxico el compuesto porque pesa muy pocos kilos. Y bueno, en la legislación se establecen dosis diarias admisibles, que es la cantidad que podemos comer diariamente sin que haya ningún peligro. Y para esto se establece un margen de seguridad muy amplio. Este valor tan pequeñito que veis ahí, 0,007 o 0,1 microgramos kilo, está asociado a problemas de cáncer. Y en problemas de cáncer este nivel de seguridad se multiplica por 1000, ¿de acuerdo? Y esto no es generalizado. Para que os hagáis una idea de en qué niveles nos vamos a mover, para hablar si un compuesto es tóxico o no. Bueno, en este caso los alcaloides pirrolicidínicos. Bueno, ya hemos hablado de toxicidad, que es la parte quizá más engorrosa de la charla. Vamos a ver ahora en qué alimentos se han establecido límites. ¿De acuerdo? La Unión Europea en el 2020 marcó unos límites máximos de residuos de estos alcaloides, de modo que en estos alimentos no se pueden superar. Como os he dicho antes, es la suma de 19 alcaloides, que son los más tóxicos y frecuentes. Pues bien, tenemos básicamente en tres tipos de productos. Primero, fijaos aquí, productos destinados a infusiones, ¿de acuerdo? Infusiones muy variadas. Hay un límite general, que es 200 microgramos por kilo de producto. Las infusiones, fijaos que estamos hablando de producto seco. 1 kilo de manzanilla seca es mucha manzanilla. Para algunas específicas, algunas que se consumen mucho, el rooibos, la menta, la manzanilla, la verbena, el toronjil, el anís, el límite es de 400. Y ya en el caso del té, como el té es una infusión que se consume mucho más, los límites son más bajos. Pero simplemente eso, porque el té se consume, vosotros tomáis té, bueno, igual no tomáis té, pero la población en general toma té mucho más abundante de lo que se toma una infusión de manzanilla o de manzanilla con anís o un rooibos. Bueno, pues ahí veis que baja a 150 y si es para niños, el producto es para niños a 75 y si es un producto líquido, el té líquido, y es para niños, baja a 1, ¿de acuerdo? Luego tenemos, como os he dicho, la borraja que consumimos puede tener alcaloides. También se ha establecido el límite, 750. En hierbas secas, muchas que se usan como especias, pues veis que los límites están entre 1000 y 400 y lo que más os puede interesar, en el único producto apícola donde está legislado es en el polen. Ahí el valor es de 500 microgramos por kilo de polen. En la miel no hay legislación y de momento no se le espera, ¿de acuerdo? Yo estoy en la Comisión Internacional de la Miel y no hay una sección que esté buscando, aunque debería buscarse, pero de momento no lo hay. O sea que no creo que en un breve plazo tengamos esta legislación. Bueno, vamos ya a alimentos de la colmena. ¿Cómo están estos alcaloides pirrolicidínicos en los alimentos de la colmena? Si hay legislación o no. Empezamos con el polen. Os he resumido aquí algunos estudios. Bueno, pueden estar en el polen, evidentemente, si la planta, a partir de la que ha cogido la abeja ese polen, pues produce alcaloides pirrolicidínicos, ¿de acuerdo? Dentro de la misma planta, volvemos a insistir, los niveles dependen del momento.
Muchas veces van a depender también del año, de cómo sea ese año de seco. Pues la cantidad de alcaloides que vamos a tener en el polen depende de qué cantidad de polen con alcaloides se ha cogido. La abeja no va a una sola planta a recoger polen, va a muchas. Cuando vemos las pelotitas de polen vemos distintos colores. Esos colores nos indican que han ido a distintas plantas. ¿De acuerdo? Si ha ido a muchas plantas que tienen alcaloides pirrolidínicos, el contenido va a ser mayor. Si no, va a ser menor, evidentemente. Pero no solo va a depender de la cantidad de polen de plantas productoras, sino que va a depender de la cantidad de alcaloides que tengan esa planta en ese momento, que como hemos dicho es variable. Esto es el problema grande que tenemos aquí, es que no sabemos qué cantidad nos vamos a encontrar. Bueno, aquí hay algunos datos. Hay un estudio, creo que es del 2016, con 116 muestras de polen comercial europeo, y fijaos, había niveles desde 11 hasta 37.000. 37.000 es muchísimo, fijaos que el límite que se establece es 500. Es decir, el polen puede tener cantidades muy altas de alcaloides pirrolidínicos. Puede, no quiere decir que lo vaya a tener, pero hay esa posibilidad. Os pongo dos datos, el valor medio 1846 es grande, y os pongo otro dato que normalmente la gente no sabe lo que es, pues lo voy a explicar, que es la mediana. La mediana es 192. ¿Qué quiere decir eso? Que de las 119 muestras, la mitad tenían 192 o menos, que entraría dentro de la legislación, y la otra mitad no, ¿de acuerdo? La media a veces no es un valor fiable, porque si de repente una miel tiene un valor muy alto, no sale una media alta. La mediana en este caso es más importante, por eso os la pongo. Bueno, otro estudio del mismo año, en complementos a base de polen, pues veíamos valores entre 200, alrededor de 250. ¿Veis? 235, 253 son similares, también inferiores al límite legal. Aquí no habría riesgo. Y otra agencia preocupada por la seguridad alimentaria, que es la AESAN, es una agencia española, hizo un estudio para ver qué riesgo había de toxicidad por alcaloides pirrolidínicos por consumo de polen en nuestro país. Y lo que nos dijo en ese informe es que el riesgo de toxicidad aguda era muy, muy, muy bajo. No hay riesgo de toxicidad aguda por consumo de polen, pero podría haber riesgo de intoxicación crónica. Es decir, se pueden encontrar algunos pólenes que tengan niveles que con el consumo de polen, que es también un consumo relativamente bajo, pueden dar lugar a toxicidad crónica. De todos modos, en el mismo informe decía que habría que hacer más estudios porque es muy difícil saber la población española qué consumo de polen tiene. Estos son los datos que faltan. ¿De acuerdo? Entonces, podría haber riesgo de intoxicación crónica. Como os he dicho, en polen sí que hay establecido un límite, ahí pues tenemos una ventaja que es de 500 microgramos kilo. Y esto es que he ido para atrás. Ahí está. Mi consejo: no hay que consumir polen Decium, aunque pueda tener más o menos alcaloides. Cuando el polen es Decium hay que eliminarlo. Afortunadamente, las pelotitas de polen Decium tienen este color azul tan maravilloso, con lo cual, si vosotros recogéis polen, que puede haber algún apicultor que recoja polen para consumo propio, lo que debe hacer, estas pelotitas de color azul, las elimina y bajaremos muchísimo el nivel de alcaloides pirrolidínicos, ¿de acuerdo? Con una práctica tan sencilla. A nivel industrial, no sé si es tan fácil, pero desde luego separar las que son más peligrosas sí sería fácil. Bueno, y vamos al tema de la conferencia, que es alcaloides pirrolidínicos en miel, que bueno, tampoco es la parte más extensa, pero con esto ya terminaremos.
hay muchos más estudios. Lo primero que tenemos que decir es que hay muchos más estudios que en polen, afortunadamente. Y hay estudios a nivel europeo, a nivel americano, a nivel australiano, de Nueva Zelanda, en muchas partes del mundo hay el problema de presencia de alcaloides pirrolicidínicos y se han buscado. Como hay muchísimos estudios, y no quiero cansaros con este estudio decía esto, estudio decía el otro, os lo he resumido en lo que a vosotros más os puede interesar. Pues fijaos, en la mayor parte de los estudios llevados a cabo en mieles comerciales europeas, estos compuestos están en cantidad inferior a 500 microgramos kilo. Es decir, no están en una cantidad inferior. A lo mejor, yo si estableciese un límite, a lo mejor lo pondría algo más bajo de 500, porque el consumo de miel es más alto que el consumo de polen. ¿De acuerdo? Habrá que ver hasta que lleguen. Pero vamos, no hay valores excesivamente altos en la mayor parte de ellos. En un estudio de la EFSA, que es esa Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, fijaos, con muchas muestras, porque cerca de 2.000 muestras de miel son muchas muestras, eran mieles envasadas, se encontraron niveles entre 14 y 275 microgramos kilo, o sea, valores que no son alarmantes. Y bueno, los más importantes, equimidina y leucoxamina, quiere decir que procedían de voragináceas de Sequium, la mayor parte de ellos, ¿de acuerdo? Sobre todo teníamos ese origen, plantas voragináceas. ¿Qué ocurre? Que en la miel envasada tenemos la ventaja de que mezclamos mieles. Y entonces, si mezclamos mieles, aunque haya una que tenga un nivel alto, se diluye mucho la cantidad, ¿de acuerdo? Pero si tenemos una miel de un pequeño apicultor, pues si ha tenido mala suerte, pues hay más facilidad de que tenga alguna miel puntualmente más alta. Si las mezclamos todo se diluye. Por eso tenemos estos valores. Y en cuanto a las mieles de Equium, pues mieles de Equium, también algunas mieles mexicanas, que no os lo he puesto aquí, pero se incluían, también daban valores altos. Algunas mieles vendidas a granel podían dar valores altos, pues aquí sí que vemos valores entre 500 y 3.000. 3.000 es un valor alto, ¿de acuerdo? Yo he podido acceder a unos pocos datos, pues son de laboratorios privados, de alguna miel de Burgos, pues en Burgos había una miel que tenía, no sé, eran 1.800, pero son casos puntuales, ¿de acuerdo? Estos niveles sí que son altos, ¿bien? Pero una cosa es que sea alto en una miel puntual y otra cosa es que nos tengamos que alarmar, pero hay que vigilarlo. Y a nivel español hay poco. Pues en un estudio del grupo de API Nevada, que os suena a todos, antes, pues estudió 16 mieles comerciales españolas y los niveles que encontraban pues eran inferiores a 237 microgramos kilo, es decir, niveles que también están bien, no son alarmantes. Es el único dato que tengo así un poco amplio de mieles españolas. Esto en cuanto a la cantidad que nos vamos, o que se ha encontrado en diversos estudios. A nivel europeo, sobre todo, hay dos géneros que son más preocupantes, asociados a la presencia de estos alcaloides en las mieles, que son el género Senecio y el género Equium. Estos dos géneros se caracterizan porque estas plantas, como os he dicho antes, creo que para el Equium, para la viborera, crecen en terrenos muy pobres, donde otras plantas crecen menos, pues se llaman ruderales, en bordes de caminos, terrenos pedregosos, donde no crecen otras plantas, estas crecen de maravilla, son muy resistentes y además resisten muy bien la temperatura y la sequía. Viene una época seca donde todas las plantas se han muerto y estas todavía resisten. Veremos que el senecio es más tardío, el senecio, como os he dicho, es de julio, podemos tenerlo en agosto ya no vais a tener Equium, pero podéis tener Equium a principios de julio, ¿de acuerdo? Y si el año ha venido seco en mayo también lo tenéis. Bien. Bueno, pues crece en condiciones donde otras plantas ya están agostadas.
Vamos a verlas un poco más. Ahí tenéis un Senecio jacobea, una hierba de Santiago. Bueno, ahora ya no se llama Senecio jacobea, ahora es Jacobea, no sé, Jacobea vulgaris. Los nombres científicos cambian, pero bueno, Senecio jacobea os sonará a todos. La habéis visto infinidad de veces con esas flores amarillas en bordes de caminos, muy frecuente. Y ya os digo, florece en pleno verano y en agosto la podéis tener todavía en flor. De acuerdo que sabéis perfectamente, o sea que lo controláis mejor que yo muchos de vosotros, las plantas que veis ya en julio, en agosto, aquí en Burgos, bueno, en el norte si ha venido húmedo puede haber algo más, pero si el año viene algo seco, hay ya muy pocas plantas con flor donde vayan a libar las abejas. En nuestro país yo no conozco ningún dato de miel monofloral de senecio. Y los datos a los que yo puedo acceder, porque claro, yo datos de otros laboratorios privados no los tengo, pero en nuestro laboratorio sí que hacemos análisis polínico, pues los apicultores nos traen a veces, pues el polen de senecio es muy poco frecuente, ¿de acuerdo? Y además el senecio no es como en otras plantas, en las compuestas no se da como senecio, se da como tipo S, que incluye además del senecio otros géneros como serrátula, ¿de acuerdo? Es decir, pueden ser de otras plantas que no sea senecio, pero como el polen es prácticamente igual, no se puede distinguir. En los datos que manejamos aquí es muy poco frecuente, pero sí he visto en la bibliografía, pues hay un estudio sobre miel de senecio, creo que de Oregón, en Estados Unidos, y en Holanda también hay alguna miel monofloral de senecio. No sé si fue una miel natural o si pusieron a libar las abejas en una zona de senecio para el estudio, no lo sé, porque ya os digo, vosotros igual lo sabéis. Lo que pasa es que normalmente cuando hacéis un polínico os dan el polen mayoritario, os dicen esta miel es de brezo o esta miel es de lavanda, pero no os dicen todos los pólenes que se encontraron. Pero bueno, igual lo tenéis senecio y desde luego yo creo que es muy poco frecuente. El nivel de polen tampoco lo sé. Cuánto polen cogen las abejas del senecio es un dato que no os puedo dar. De lo que sí hay bastantes más estudios es del Echium, ¿de acuerdo? El Echium, la más común esta que tenéis aquí, la viborera, el Echium vulgare, esta planta que tiene como pelillos, que a veces pinchan un poquito, estas flores acampanadas que normalmente sean azules, violetas, pueden ser rosas, a veces pueden ser blancas, muy frecuente. Y después tenemos otras especies de Echium, el Lusitanicum, el Echium plantaginum, otras especies que también son muy frecuentes. Y después también lo producen otras plantas voragináceas, que ya no os pongo aquí, también hay bastantes plantas de este grupo que son muy frecuentes, ¿de acuerdo? Pero me centraré en el Echium vulgare porque es el más representativo. Y como os decía antes, el taginaste canario, no sé si habéis ido a Canarias, si habéis visto miel de taginaste, pues son Echium, pero de porte muy elevado. Fijaos que ahí está uno con el teide al fondo, son muy grandes, ¿de acuerdo? Pues también hay flores de taginaste que también pueden tener alcaloides pirrolicidínicos. El Echium es común en toda España, incluido Portugal. Pero en cuanto a mieles, sobre todo hay mieles monoflorales de Echium en la parte sur de nuestro país. De Madrid para abajo es donde más vais a encontrar, ¿de acuerdo? En Madrid, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en zonas de Portugal, sí que se van a dar mieles de Echium. Mieles de Echium en nuestro entorno, aunque las hay, yo en Galicia no me suenan. Aquí en Castilla y León, no sé si alguna habéis tenido alguna vez una miel de Echium, son muy poco frecuentes, ¿de acuerdo? Yo creo que la habéis podido tener algún año, sobre todo años de sequía. Yo creo que esto, que la abeja vaya a libar más ahí, va a depender de que el año haya sido muy seco y no tenga otras plantas donde libar. No, me he ido para atrás. Bueno, ahí tenéis
en la víbora de chupamieles, la flor como es. Y os pongo la flor, ¿por qué? Porque esta flor tiene a nivel de néctar ventajas para las abejas, ¿de acuerdo? La primera ventaja que tiene la viborera frente a otras plantas, aparte de que crezca cuando otras plantas ya no existen, ¿de acuerdo? Porque se han secado, es que en esta produce néctar todo el día. Otras lo producen a unas horas del día nada más, por ejemplo a primera hora, y entonces las abejas van a recoger ahí y después ya no pueden recoger néctar, pero aquí lo produce todo el día. Y además, este néctar no se evapora, porque la flor está muy cerrada y está en la parte de atrás de la flor. Se llama chupamieles, porque igual que en algunas salvias tú puedes tirar de ella y chupar no sé si lo habéis hecho alguna vez, el néctar que es dulce, ¿de acuerdo? Entonces está muy protegido ese néctar no se evapora, aunque haga calor. En otras flores, que la flor es más abierta, si hace mucho calor el néctar se evapora, ya no hay néctar para las abejas. Y si viene lluvia, como el néctar está ahí tan protegido, tampoco se lo lleva la lluvia, en una flor abierta sí. Entonces, en estas condiciones, en periodos de sequía, es muy interesante para las abejas. Y bueno, ¿cómo es la miel de Equium? Ya estoy casi a punto de terminar. La miel de Equium, ya os digo, no sé si la habéis consumido alguna vez, es una miel en tonos dorados, claros, dulce, con un ligero aroma floral, no es un aroma muy intenso, deja un toque un poquito graso, como si hubierais comido algo de jamón o algo de queso. Y es frecuente, ya os digo, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura. Ahí también hay una pelea, porque la Comisión Internacional de la Miel o los sectores relacionados con polen dicen que para que una miel sea de Equium es suficiente un 45%, que es el valor normal. Aquí en España, Carmina Gómez también da un valor de 45%, pero el grupo de Marchamalo, por ejemplo, habla de que, como tiene mucho polen, es de estas plantas que hay que subir el nivel a 70, ¿de acuerdo? Claro, ellos tienen más problema de miel de Equium, les interesa que una miel no se etiquete como de Equium. Yo hasta aquí no os puedo decir nada porque realmente no sé, no soy tan experto como para saber si tiene que ser un nivel de 45 o un nivel de 70, pero hay esta discusión. Y esta miel puede tener alcaloides pirrolicidínicos. ¿Qué ocurre? Que no sabemos lo que puede tener. Y en la misma zona un año puede tenerlos y otro año no. Porque las plantas en un año se han estresado más y en otro año no. Entonces esto, pues simplemente si hay una miel de Equium hay que vigilar qué niveles tiene, habría que hacer una analítica y ver si hay valores de riesgo o no hay valores de riesgo. En el estudio que os decía antes de mieles de Equium, el valor de 237 yo considero que no es preocupante, ¿de acuerdo? Es un nivel que se podría admitir perfectamente como precaución y que si hay algún periodista en la sala que no sea el titular, porque ya sé que se va a no consumir mucha y sobre todo evitarlo a los niños pequeños. Ya sabéis que a un niño menos de un año no se le debe dar miel por otro problema, pero entre 1, 3 años, 4 años, como son pequeñitos, tienen poco peso, pues yo también aconsejaría no darse por si acaso, ¿de acuerdo? Porque tú cuando tienes una miel no vas a ir a analizar el nivel de alcaloides pirrolicidínicos. Puede haber ese riesgo. Y, como os decía, desde el punto de vista legal no hay ningún límite de momento, esperemos que en unos años sí que lo podamos tener. Y lo que sí puede ocurrir es que a nivel comercial, pues una empresa te diga, pues no te compro este lote de miel de Equium. Eso lo pueden hacer perfectamente. Y eso sí que he oído que lo han hecho. En Alemania, pues con la mala fama, pues te dicen, pues no la quiero. Y entonces ahí sí que no se atienen a un límite legal, pero se puede hacer a nivel comercial. Pueden tener menor salida, ¿de acuerdo? Porque en alguna zona pueden desecharla. Yo creo que sería necesario alcanzar un
consenso para establecer los límites y que el rechazo sea en base a niveles de alcaloides, que yo os digo que sea de Q no quiere decir que tengamos estos alcaloides tóxicos en cantidad preocupante. Y hasta aquí la conferencia, muchas gracias por vuestra atención. Yo no me voy a poder quedar más allá de la hora del café, no sé si tengo tiempo para alguna pregunta ahora, si no, en la hora del café, pues me hacéis las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias. Sí. El café ha dicho que tenía también alcaloides, pero no lo has puesto como en consumo diario. Pero eso es distinto, ¿no? Porque eso no es el tema. Los alcaloides no tienen por qué ser tóxicos todos. En café tienes que tomarte muchas tazas de café para que tengas efectos tóxicos, muchas, y además en el café tienes un efecto de acostumbramiento. No le hace el mismo efecto a una persona que no consume café, igual toma café y tiene... A ver, se pone nervioso, no duerme, la mayor parte son síntomas de este tipo. Pero... bueno, perdonad. Nada, que el café es otro tema distinto. El café... No, es que el café no es un alcaloide pirrolicidínico, es un alcaloide, pero no tiene nada que ver con... No os vayáis a pensar que el café... que también tiene morfina. La morfina es otro alcaloide distinto, no es... No sé si tengo voz. Sí, no es pirrolicidínico, ¿de acuerdo? Una pregunta, me ha parecido entender que una persona normal podría consumir 243 microgramos por kilogramo de peso al día. Ahí es para que se dieren efectos crónicos, ese valor. Entonces, una miel con 2.000 microgramos requeriría un consumo diario de 80 gramos de miel. Sí, pero a ver, cuando establecen, por eso os ponía las ingestas diarias admisibles. Una cosa, cuando tú estableces un límite, no tienes que mirar que pueda haber efectos tóxicos a partir de un nivel, sino que ese nivel lo multiplicas por 100, lo multiplicas por 1000, de modo que la cantidad que marcaría la legislación sería más baja. Tiene que haber un margen de seguridad. Y en el cáncer, el margen de seguridad es multiplicándolo por 1000, eso nos bajaríamos a 2 y pico. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso lo tendrán que evaluar expertos viendo es que hay que ver no solo toxicidad, hay que ver consumos. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas tenéis? Sí. Es que en el té hay realmente poco. Puede haber por contaminación del té, pero en el té no se produce indirectamente. La legislación nos lo pone el té ahí porque puede haber algún tipo de contaminación y porque puedes tener alcaloides pirrolicidínicos. Y ya desde luego datos de... porque me hablaba vuestro compañero de un caso en Afganistán, eso es una cosa muy puntual, de una intoxicación en Afganistán por consumo de harinas, que a lo mejor también había por ahí aflatoxinas y el efecto en el hígado fue por más cosas. Pero vamos, no lo sé, no conozco el dato, pero el té, desde luego, esos valores se miran por posible contaminación. Sí. ¿Las altas temperaturas, por ejemplo, en infusiones, afectan a los alcaloides, los destruyen o no? En la infusión no lo sé. Sé que hay algún estudio en polen para ver el proceso de secado, y el proceso de secado en polen no influía para que se degradasen los alcaloides. La temperatura, yo no conozco estudios. Probablemente, supongo que no, que esos 100 grados de una infusión van a mantener el compuesto, pero no estoy seguro. ¿Puedo hacer una observación? Sí. A 45 grados la miel, los alcaloides siguen detectando. Sí. En secado de polen, que es hasta 100 grados por un tiempo, o 60 grados, no hay efectos. Ahí ese estudio lo conozco. No hay efectos sobre los alcaloides, se mantienen igual. Es decir, la temperatura, no conozco ningún estudio que diga que se degradan por la temperatura. Uy, esto... Más. Unas 50 colmenas con 50 cazapones. ¿Por qué me encuentro 2 o 3 cazapones solo con el polen morado?
No lo sé, porque han ido a plantas de polen morado. Eso ya cualquier compañero apicultor lo puede responder mejor que yo. ¿Necesitarían ese polen para algo? Que vayan a una planta a otra, supongo que será disponibilidad y gusto. Que han encontrado ese polen cercano, que es un polen que le gusta y lo han recogido, pero las demás no. Puedo responderle. Es que no lo sé, porque yo a nivel de apicultor no tengo experiencia. Las abejas no tienen ni idea del polen que recolectan. O sea, ese es uno de los problemas del sanitario a veces. Recogen polen de girasol que les hace más mal que bien. Y bueno, respondo así porque sería largo, sería una ponencia. Bueno, ya supongo que es por disponibilidad y por gusto. Por las plantas por lo menos van por gusto, porque a veces tienes un polen, una miel de algo y van a otra planta que está un poco más lejos, no siempre van a lo que tienen alrededor. ¿No hay más preguntas? Bueno, ya os digo, me quedaré hasta la hora del café. Si tenéis alguna duda más, ahí me lo consultáis. Muchas gracias. Bien.